Jesús, en Mateo capítulo 21, desde el versículo 15, va a citar un salmo. Va a citar un salmo, pero antes voy a leer la parte previa. Desde el 15 dice esto el Evangelio. Pero el jefe de los sacerdotes y escribas, los sacerdotes más importantes y los escribas estaban indignados cuando ellos vieron las maravillas que él realizó. Y a los niños gritando en los patios del templo: «Hosana al Hijo de David». La escena es muy bonita. Siempre rezamos el Salmo, pero no lo podemos imaginar. La emoción de la masa, cuando los ciegos veían, los paralíticos andaban, todo tipo de enfermedades que las veían y quedaban curadas. Cientos y cientos de personas, cómo debían estallar en gritos de alegría. Y los familiares llorando y sin atreverse a abrazarle, quizás arrojándose a los pies, tratando de besárselos. Y un detalle: los niños corriendo por los patios y gritando: «Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David». Os lo podéis imaginar, y la gente preguntando qué había pasado. Había varios patios y dirigiéndose todos al lugar donde estaba el Mesías, del que habían oído hablar y querían verlo. Y entonces los sacerdotes principales y los escribas, dice que le preguntaron: ¿escuchas lo que esos niños están diciendo? La verdad es que eran malvados porque habían ocurrido las acciones de Dios en el mismo templo y ellos estaban escandalizados de «Hosana al Hijo de David», que era un grito mesiánico, era reconocer que él era el Hijo de David, ya vaticinado por las profecías de los antiguos escritos. Y entonces Jesús, me imagino con toda tranquilidad, porque ya les conocía, ya sabía que con ellos no había nada que hacer, pero estaba rodeado de gente. Ellos, los escribas y los sacerdotes, tampoco se atrevían a hacer nada. Les dijo, Jesús les contestó: «Sí. ¿Nunca habéis leído?» Y ahora es cuando cita el Salmo: «De la boca de los niños y de los que maman has preparado una alabanza para ti mismo». Ya no le importaba lo que dijeran ellos, estaban cerrados. Aquí en el texto no se nos transmite cómo lo dijo. Hay partes del Evangelio, como cuando San Juan Bautista dice «raza de víboras», que solo se le puede imaginar gritando con toda la fuerza de un profeta a los que eran víboras, raza de víboras. Sin embargo, aquí, aunque no aparezca el tono, uno se lo imagina ya con tranquilidad, ya no le da importancia, ya ha estado años predicando, haciendo obras y nada, están cerrados. Así que les dice: «Sí, ¿nunca habéis leído de la boca de los niños y de los que maman has preparado una alabanza para ti mismo?» Es decir, vosotros sois los grandes, vosotros sois los expertos,
Vosotros deberíais haber sido los primeros en reconocerme. Pero al revés, solo ha servido para que me odiéis más. Sin embargo, los niños, literalmente los niños, que son el ejemplo de los que menos tienen la ciencia de las Escrituras, ellos son los que están recorriendo los patios del templo. Deberían ser los sacerdotes, los expertos en la ley, los príncipes del pueblo, los que gritaran como los que están en una atalaya: está el Mesías vaticinado, está aquí. Pero son los niños, literalmente los niños. Ese versículo, que si os acordáis el sermón de ayer, era en esa parte una hipérbole: hasta los niños os van a derrotar, decía David a los enemigos. Pues aquello era una hipérbole, pero en este momento literalmente son los niños los que espiritualmente derrotan a los enemigos del Mesías. Y no pueden hacer nada. No tienen capacidad para neutralizarlos. De la boca de los niños has preparado una alabanza. Dios puede hacer lo que quiera. Y si callan unos, puede hacer que hablen los niños. Lo cierto es que el canto de alabanza resonó y la gente fue convocada donde estaba el Mesías por los niños. Ahora bien, hay una cosa muy interesante. Si os acordáis, en el sermón de ayer que leíamos este salmo y habéis escuchado ahora el Evangelio, el pasaje es el mismo, pero no coincide del todo. Os lo voy a leer en el texto de las Escrituras hebreas que habían sido transmitidas durante 1000 años, desde la época de David, copiándolas con toda precisión, con toda adoración a Dios. El texto del Salmo 8 dice: de la boca de los bebés y de los niños, tú has establecido poder a causa de tus enemigos. Has establecido poder. Mientras que Jesús, al citar este versículo, dice: de la boca de los niños y de los que maman, tú has preparado alabanza para ti mismo. Interesante, es el mismo versículo, pero no es exactamente igual. Has establecido poder. Y el otro dice: has preparado alabanza. Antes de decir cómo debemos entender esto, hay que entender que Jesús quizás lo dijo en arameo, pero quizás citó la versión de los 70. Lo único seguro es que estaba en griego, la versión de los 70 estaba en griego. Lo único seguro es que el evangelista, en este caso hemos dicho que era Mateo usa los 70, bien porque literalmente lo dijera así en hebreo, bien porque lo dijera en arameo y citara la versión de los 70. La versión de los 70 se llama así porque fue la primera traducción que se hizo a el griego. 70 ancianos en Alejandría, 70 judíos se prepararon, oraron, le pidieron a Dios que les ayudara y entre los 70 fueron traduciendo sin prisa, con mucha conciencia de lo que era la palabra de Dios, versículo a versículo.
Por esos 70 ancianos se llama la versión de los 70. Y lo debieron hacer muy bien, porque cuando los autores del Nuevo Testamento citan la Biblia, la citan en esta versión de los 70. Ellos se esforzaron y debieron recibir la bendición de Dios, la inspiración de Dios para resolver los problemas, porque se ve que tienen el beneplácito de Dios. Los autores del Nuevo Testamento citan esta Biblia. Ahora bien, si Dios en el texto hebreo nos dice una cosa, has establecido poder, fuerza, poderío, se puede traducir de esas maneras, y en el otro dice, has preparado alabanza, ¿qué significa esto? Bueno, significa que quizás Dios, habiendo dado su palabra, después acoge otra traducción para enseñarnos algunos matices, para enseñarnos qué era lo que exactamente quería decir con el texto hebreo. En el fondo, si os fijáis, Dios asume una traducción y la convierte en palabra de Dios al incluirla en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Simplemente una nueva traducción? No. Podemos combinar el texto hebreo con el texto griego. Y de la combinación nos sale una profundidad de lo que Dios quería decir en este versículo. Esto ya se han dado cuenta otros autores. Y un autor que se llama Wordsworth dijo esta frase preciosa: la fuerza del débil es la alabanza y el culto de Cristo es nuestra fuerza. Fijaos qué preciosidad. David, un rey guerrero, cuando dio el salmo lo dio para su época. Estaban en guerra, eran gente muy sencilla. Y lo que viene a decir es, Dios es tan poderoso que puede vencer a nuestros enemigos hasta con los niños, hasta con los lactantes. Preciosa verdad que la podemos meditar. Dios puede vencerlos con una pluma. Pero cuando llega Jesús, toma esa verdad y la eleva, la alabanza. Nosotros ya no tenemos enemigos materiales que tengamos que vencer con una espada material. Lo que tenemos que hacer es alabar, alabar. Y entonces une los dos versículos y esta frase preciosa, la fuerza de los débiles es la alabanza. Cualquiera que nos escucha ahora en los tiempos ya del Nuevo Testamento, que diga, yo soy débil, soy como un niño indefenso, tu fuerza es la alabanza. Con la alabanza vas a poder vencer a todos los enemigos del alma. Me parece un matiz tan bonito, tan bonito. Verdaderamente aquí es en estos pasajes donde se ve la grandeza de Dios como escritor. Si nos tomamos totalmente en serio que cada versículo es palabra de Dios, palabra una a una, con sus artículos, con sus sufijos, salida de la boca de Dios, entonces la combinación de estas dos cosas, el texto hebreo y el texto griego, da un resultado de una profundidad de sabiduría más allá de lo que se le podía haber ocurrido a cualquiera. La fuerza del débil es la alabanza. Alabemos, allí está nuestra fuerza, en la alabanza. Por débil que sea uno, por grandes que sean los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, alaba, alaba. Allí está tu poder, tu fuerza.
es reconocerse como que somos niños. Los dos versículos sueltos son verdad por sí mismos. Cuando tengamos un problema, recordadlo, Dios puede darte la victoria con cualquier cosa. Y el del Nuevo Testamento, a través de los niños surge la alabanza de Dios, a través de los más ignorantes, de los que menos saben, surge la pura alabanza de Dios, la perfecta alabanza de Dios, especialmente de los niños a veces, especialmente de los niños. Yo me acuerdo que estaba en mi segunda parroquia y había una niña a la que yo le tenía mucho cariño porque quería mucho a sus padres y a todos sus hermanos. Esa niña tendría 7 años, era un angelito. Iba a entrar a los salones parroquiales y justo enfrente había allí un trocito de campo y había una flor muy bonita que había surgido, amarilla. La arranqué y le dije, una flor para la más bella flor. Y la niña al momento dijo, ¡ay! Una flor para la Virgen María. Fue una enseñanza, yo me quedé diciendo, sí. Pues es verdad que yo en ese momento quería darle una alegría a esa niña, que era buenísima, un angelito. Y ella lo elevó a algo sobrenatural. Fue un sermoncito muy pequeño, pero muy bonito. Cualquier cosa, ella enseguida a la Virgen María, porque siempre le rezaba, siempre le tenía tanta devoción, cualquier cosa a la Virgen María. Pues fue una alabanza pura, sencilla, pero que después de tantos años, otras cosas de predicadores se me han olvidado. Ese detalle no, inmediato, de corazón, con toda la ilusión le llevó la flor a una imagen de la Virgen. De la boca de los niños surge a veces una alabanza perfecta. Así que aquí acabamos. Fijaos las grandezas de la palabra de Dios que nos lleva a alabar a Dios y que es lo que hace que el poder de Dios actúe. La fe en el poder de Dios tantas veces obra cosas que sin llegar a ser milagros, uno dice, wow, os podría contar tantos episodios de mi vida en que sin ser milagros he dicho, increíble, lo que Dios quiere se hace. Y Dios usa cualquier cosa. Que todos nosotros, ahora que hemos hablado tanto de la alabanza, lo entendamos para la alabanza que es la Santa Misa. La Santa Misa como alabanza. Sé que siempre estamos muy centrados en el cuerpo y la sangre de Cristo y hacemos muy bien. Pero recordemos, la misa también es alabanza, es rodear de alabanza las dos especies eucarísticas. Y ese es nuestro poder. Con la misa, con la alabanza, rodeando a Jesucristo presente aquí con su cuerpo, se derrotan enfermedades incurables, se derrota la depresión, se derrotan los problemas económicos, todo se derrota si Dios quiere. Solo queda la cruz que Dios quiera. Pero todo lo demás desaparece. Siempre pasa algo y se arregla todo. Problemas con personas, problemas insolubles, cruces que nos hacían sufrir. Que tengamos esa fe de los niños de que en la misa se puede arreglar todo a través de alabar a la Santísima Trinidad.